Y amén. Gloria al Señor. Nos es un privilegio en esta preciosa hora dejar a nuestro hermano Eri Reyes con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. De verdad que es un privilegio encontrarnos en la casa de Dios esta tarde, y aún más con un corazón agradecido para el Señor. La bendición que Dios ha concedido a esta obra es grande, y quizá tiempo faltaría, hermanos, para mencionar todos los favores del Señor. Pero qué bueno que nos hemos dado cita con ese propósito. Dios bendiga la vida del pastor David Viera, su familia. Les amamos en el Señor en gran manera, y de verdad que nos sentimos privilegiados de estar con ustedes en este lugar, y no nos sentimos extraños en ninguna manera, porque somos parte de la misma familia en el Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los pastores, también a quienes conocemos, con quienes compartimos también, y qué bendición podernos encontrar en este lugar. Vamos a meditar en la palabra del Señor, y queremos, hermanos, que abramos la escritura en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos del ministerio Linaje Escogido también, que junto a ellos hemos adorado a nuestro Dios en esta hora. ¿Lo tenemos, hermanos? En reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie y la leemos en esta hora, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Puede tomar su asiento en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta tarde bajo el tema: tres premisas en la ejecución de la obra de Dios. Tres premisas en la ejecución de la obra de Dios. Amados hermanos, la iglesia es la institución que Dios estableció en la tierra con la finalidad de que el mundo sea evangelizado. La iglesia es sal de la tierra, la iglesia es luz del mundo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y en base a todas esas tareas que la Biblia nos muestra que son designadas a la iglesia del Señor, si bien es cierto, también hay otros campos y áreas que deben ser cubiertas en la intención de lograr el avance de la obra de Dios en todas las áreas. Ahora, esto no basta solamente, mis estimados hermanos, tener buena voluntad. No es suficiente un entusiasmo emocional. Se requiere comprender los principios fundamentales que nos llevan, que nos guían a la realización de la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando hablamos de una premisa, justamente hablamos de aquel razonamiento, de aquella idea sobre la cual descansa toda acción a realizar. Una premisa es una consigna, una premisa es una verdad, algo que nos identifica, es un fundamento esencial, es una condición básica bajo la cual, hermanos, desarrollamos determinada tarea.
Ahora, ¿con qué propósito o bajo qué fundamentos la obra de Dios se desarrolla? Porque muchas veces, hermanos, estamos desarrollando la obra de Dios, haciendo la obra de Dios sin una claridad, sin algo que verdaderamente nos dirija hacia el rumbo que vamos a alcanzar. No sabemos el por qué, no sabemos el para qué, no sabemos el cómo debemos desarrollar la obra de Dios. Por eso en esta maravillosa tarde, a la luz del pasaje que hemos tomado, vamos a considerar tres premisas que están presentes, valga la redundancia, en toda la palabra de Dios, bajo la cual, hermanos, siempre la obra del Señor ha sido desarrollada. La primera de ellas es necesidad. Diga conmigo, necesidad. Toda obra genuina comienza cuando identificamos una urgencia real. Usted ve en el pasaje que hemos tomado, los hijos de los profetas ven una necesidad y le dicen a Eliseo, esta comunidad de jóvenes profetas, el lugar donde estamos nos es estrecho. Esta es una necesidad. Hay una necesidad, estamos estrechos, nos es estrecho el lugar donde nos encontramos. Muchas veces las necesidades están ahí, pero nadie las observa, nadie las ve. Y peor aún, nadie toma responsabilidad frente a esa necesidad. En la obra de Dios siempre hay necesidades. Pero ¿de qué manera nosotros actuamos frente a estas necesidades? A veces nos volvemos apáticos, a veces nos volvemos desinteresados, como que si la obra del Señor es algo que no nos interesara, que no nos conviene a nosotros. Pero ciertamente, aunque la obra es de Dios, la obra debe ser desarrollada por hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Comprometidos con el proyecto de Dios en la tierra. Y en este pasaje vemos esa intención. Hombres comprometidos que ven una necesidad y no se quedan callados. Van donde Eliseo y le dicen, el lugar en el que estamos es estrecho. Nos es estrecho. Esta necesidad, hermano, nos habla de un problema, de una carencia, de algo que urgentemente necesita que se le preste atención. No podemos volvernos desinteresados, cerrar nuestro corazón, endurecernos ante la necesidad. Por ejemplo, en todas las congregaciones usted va a escuchar gente que desea, hermanos, que la iglesia siga creciendo numéricamente. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la intención de tomar la iniciativa e ir a evangelizar y a buscar las almas? Gloria a Dios. Esperamos que la gente venga por simple casualidad, que otros hagan el trabajo, pero nosotros preferimos quedarnos apáticos. Y usted ve, hermanos, que acá es el grupo de la comunidad de jóvenes profetas que toman la iniciativa. Nadie espera que observe la carencia a otro, que otro vea la necesidad, sino que todos como una comunidad observan la necesidad y dicen, debemos hacer algo. Está la necesidad, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, tengo que hacer algo. Es lo mismo que sucede con Nehemías. Nehemías está en el palacio del rey, siendo un esclavo, pero en una posición bastante honrosa para un esclavo, siendo copero del rey. Y en esa condición, Nehemías escucha, mis hermanos, de que Jerusalén ha sido ya casi totalmente destruida. Los muros de la ciudad han sido derribados. Las puertas principales de la ciudad han sido incendiadas. La ciudad está hecha una ruina. Está, hermanos, totalmente destruida. Cualquiera podría decir, Nehemías en una posición cómoda pudo haber dicho, bueno, yo estoy acá, hay que vean ellos cómo se las arreglan allá. Yo estoy cómodo, estoy tranquilo, estoy quieto, que vean ellos a ver si pueden hacer algo por allá.
Pero dice la Biblia que inmediatamente Nehemías escuchó aquel mensaje, su corazón se cargó ante aquella necesidad. Él sabía que había una necesidad y que él no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque él está en un palacio cómodo, cuando él escucha la vergüenza, los muros caídos, la tristeza en la que el pueblo de Israel está viviendo, esa necesidad despertó un interés en el corazón de él para poder hacer algo ante esa necesidad. Quiera Dios, hermanos, que también el Espíritu Santo despierta el corazón de la iglesia ante la necesidad, y que no nos volvamos apáticos ante ella, sino que también nos podamos sumar, nos podamos unir para hacer la obra de Dios. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días por lo que estaba pasando. Hermanos, a veces en todas las iglesias sucede eso, de que está la necesidad, pero a veces si no es un líder, si no es el pastor, si no es alguien que observa esa necesidad y dice, debemos hacer algo, la mayor parte del tiempo la iglesia siempre está de brazos cruzados. Y se ve la necesidad y, bueno, alguien lo tiene que arreglar, ¿verdad? Ahí está eso, alguien más lo tiene que hacer. Como sucedió con aquel hombre que venía de Jerusalén, que fue golpeado, tirado en el camino, a quien le robaron. Y todos los que pasaron dijeron, alguien más lo va a encontrar y alguien más va a hacer algo por él. Aleluya. Alguien más va a pasar, alguien más tiene que hacer algo. El levita lleva prisa. El sacerdote lleva prisa, no tiene tiempo para hacer nada. Pero viene un buen samaritano, como le llamó el Señor, cuyo corazón fue cargado ante la necesidad y fue movido a misericordia, dice la Biblia. Y tuvo compasión de él ante esa necesidad y dijo, yo no puedo esperar que alguien más lo haga, yo tengo que hacer algo. Lo mismo pasa con Nehemías. Él dijo, yo no puedo esperar que nadie más de los que están allá hagan algo. Quizás están ahí, pero están de brazos cruzados. Nadie más le toma importancia. Él está lejos, pero él sabe que tiene que hacer algo por su compromiso con la obra. Yo le pregunto a usted esta tarde, ¿usted está comprometido con la obra de Dios? ¿Estamos verdaderamente comprometidos con la obra de Dios? Estamos observando las necesidades en la obra de Dios y nos sumamos a ella. Hermanos varones, ¿cuántas veces vino a trabajar usted en este proyecto? Gloria a Dios. Hermana, ¿de qué forma usted se sumó al proyecto? ¿Qué hizo? Preparó un refrigerio para los hermanos que estaban trabajando, se hizo parte con una ofrenda especial, o dijo, hay que lo hagan otros. Alguien más lo va a hacer, porque es muy cómodo quedarse de brazos cruzados. Es muy fácil ver la necesidad, pero que alguien más haga algo. Amén. Es más fácil señalar, es más fácil criticar. Es más fácil a veces incluso no decir nada, pero hacer algo requiere valentía. Hacer algo requiere, hermanos, compromiso con la obra de Dios. Gloria al Señor. Y es lo que sucedió acá. Tanto en la historia de Nehemías como en la historia que hemos tomado como base de este sermón. En ambas ocasiones los que observaron la necesidad sabían que tenían que hacer algo. Podríamos añadir un ejemplo más. Cuando las multitudes seguían al Señor en una de estas ocasiones, ya es bastante tarde, están en un lugar desierto y Jesús, dice la Biblia, tenía compasión por las multitudes que le seguían. Había sanado a los enfermos, había hecho milagros, maravillas, pero había una necesidad que no había sido resuelta todavía. La gente tenía hambre. La gente quería comer.
y todo estaba en contra. Estaban en un lugar desierto, en horas, hermano, no apropiadas. No había qué hacer ante esta situación. Pero la compasión que el Señor siente por las multitudes hace que suceda el milagro, como lo vamos a ver más adelante. No había dónde comprar comida. Era un lugar desierto, pero algo se tenía que hacer. Esa es una necesidad. Ahora, cuando sabemos que hay una necesidad, sabemos que la necesidad está ahí, que se debe hacer algo, pero no hacemos nada, es ahí donde necesitamos la segunda premisa. Y esta segunda premisa es visión. Diga conmigo, visión. No es solamente la necesidad, porque muchas veces, repito, sabemos que está la necesidad, pero no sabemos qué hacer. No sabemos cómo hacerlo. No tenemos el recurso. Amén. No tenemos una idea quizás ante esta situación. Y es ahí donde a veces tomamos una posición apática. Como el pueblo de Israel, que después de reconstruir tanto, se le ha olvidado en tiempos del profeta Ageo reconstruir la casa del Señor. Sus casas están amuebladas, bonitas, bien arreglado todo. Y el Señor le dice a través del profeta: mi casa está desierta. Se han olvidado de mi casa. Ustedes la tienen bien amueblada, la tienen bien equipada, tienen sus casas limpias, pero mi casa está olvidada, dice el Señor. Y ellos dicen: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a lograr algo? Y dice la Biblia que el Espíritu del Señor despertó el corazón de algunos hombres que valientemente se levantaron para hacer la obra de Dios en ese momento, con la visión de Dios, con el pensamiento de Dios, viendo con los ojos de Dios. La visión es ver a través de los ojos de Dios. La visión es entender y llamar las cosas que no son como si fuesen. Es un acto de fe que no tiene nada que ver con la confesión positiva. No se trata de confesar, se trata de creer, que es diferente. Amén. Cuando creemos, entonces comienza el Señor a ubicar la visión. Pero le voy a explicar cómo se alcanza a entender la visión de Dios. A través de la oración. A través de la oración. Mire, en la obra de Dios es tan interesante porque a veces hacemos trabajos meramente materiales, como la construcción, una remodelación, algo que tiene que ver, por ejemplo, con la compra de un transporte, etcétera, etcétera. Son cosas meramente materiales. Pero como la obra de Dios comienza y trabaja por fe, amén, como nos movemos por fe, es al Señor a quien acudimos para que Él nos brinde la dirección de cómo vamos, hermanos, a encaminar ese proyecto. Si confiamos en nuestros propios recursos, si confiamos en nuestra propia inteligencia, estaríamos separados de la visión de Dios. Cuando Nehemías escucha que debe hacer algo, que está la ciudad en ruina, él sabe que debe hacer algo, pero no sabe qué. Y lo que hace es ir a orar. Y esta oración de Nehemías es muy interesante, porque la oración de Nehemías incluye confesión de pecados, incluye pedir perdón por los pecados del pueblo que está en zozobra allá, incluye un deseo de santificarse para hacer la obra de Dios. Porque en la obra de Dios, hermano, para no cortar y para no apagar la bendición de Dios, si una pala vamos a agarrar para trabajar en la obra de Dios, debemos de asegurarnos que estamos en condiciones apropiadas para hacerlo.
Hermanos, si es una escoba que vamos a agarrar para trabajar en la obra de Dios, para no estancar la bendición de Dios, debemos de asegurarnos que estamos en condiciones apropiadas, en santificación, en temor hacia Dios, para que la obra sea bendecida. De lo contrario, hacer la obra de Dios en otras condiciones trae estancamiento, trae retroceso. Aleluya. Y tristemente algunas veces hasta maldición. La obra de Dios no avanza justamente por el pecado. Gloria a Dios. Y como Nehemías sabe, para tener una claridad de visión, él dice: Señor, perdona nuestros pecados. Está ahí durante 3 días sin, hermanos, levantarse hasta recibir la visión de Dios. Tener la visión de Dios es la pregunta que hace Pablo cuando es llamado. ¿Qué quieres que yo haga?, le dice el apóstol Pablo. Esa es la visión. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, ¿qué está haciendo usted en la obra de Dios? ¿Tiene claro usted para qué le llamó el Señor? ¿Y cuál es la tarea que el Señor le ha encomendado? Nehemías va en ayuno y oración hasta recibirlo. Y cuando él sabe que la visión ha sido dada, él se levanta, pero su corazón sigue cargado. Hay una necesidad que atender, pero ya en su conciencia el Espíritu Santo aclaró la visión de lo que se debe hacer. Gloria a Dios. Si es para él, déselo fuerte en esta hora. ¿Cuánto dinero tiene Nehemías? Nada. Está cautivo todavía, ni siquiera tiene libertad para ir. Pero ya su corazón no está cargado solamente, hermano, con la necesidad. Ahora está cargado con la visión de Dios. Aleluya. Y cuando él tiene la visión de Dios, entonces se presenta delante del rey. Y el rey le dice: yo te veo triste, veo que tu rostro está demudado. No eres el Nehemías que yo conozco de todo el tiempo. ¿Qué te pasa? Le dices que mi pueblo está en oprobio, en vergüenza. Han quemado las puertas de la ciudad, han derribado todos los muros, y yo siento que debo hacer algo. Y por eso le digo que Nehemías ya sabía lo que tenía que hacer. Porque cuando el rey le dice: ¿qué quieres hacer? Y le dice a Nehemías: yo quiero que me des permiso por un periodo de tiempo para ir a reconstruir los muros, y entonces regresaré otra vez a trabajar en este lugar. Y le dice al rey: ¿por cuánto tiempo vas? Y Nehemías le declara el tiempo. Es decir, en la visión de Dios, Nehemías hasta sabe cuánto tiempo va a durar su viaje. Aleluya. Él sabe cuánto tiempo va a tardar. Es probable que él sepa la oposición, como lo vamos a ver más tarde, que va a enfrentar al realizar el proyecto de Dios. No tiene el recurso, pero le dice: yo quiero que me des espacio, me des el tiempo para llevar cartas, y en todo el camino que se me vaya abriendo el paso, gloria al Señor, para llegar a mi destino. Necesito madera. Y le dice al rey: no te preocupes, todo lo que necesita, aquí está. Gloria a Dios. Hermano, cuando Dios da la visión, no solamente la da, sino que además agrega el Señor el recurso que se necesita para alcanzarlo. El Señor pone todo en su lugar. ¿Cuántos bendicen su nombre? Ahora este hombre, que comenzó como un necesitado, ya tiene la visión de Dios. Y cuando llega a la ciudad, comienza a rodearla, a andar alrededor. Unos pocos con él, dice la Biblia. Pero hasta este punto Nehemías, él sabe lo que tiene que hacer, sabe la visión, pero a nadie se la dice. Nehemías 2:11: llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Oiga esto: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Esta visión de Dios, normalmente el Señor la deposita en sus siervos. Amén. En el pastor de la iglesia, en el liderazgo.
Yo siempre he creído que nosotros, los pastores, en el tiempo vamos adelante de la iglesia. Porque uno está viendo a la iglesia de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, cómo va a estar la iglesia. Esa es visión. Y si no hay visión, pastores, entonces preocupémonos. Si estamos viviendo el hoy, solamente hoy, bueno, mañana otro día y así sucesivamente, pero no estamos viendo hacia adelante. ¿Hacia dónde va la obra de Dios? Gloria al Señor. Al crecimiento que la iglesia debe tener en todos los sentidos. Al alcance, al avance que la obra de Dios debe tener. Una parte fundamental de ese crecimiento es la visión que tengamos. Cuando el Señor le dice a Noé, vas a construir un arca, le da las medidas y todo, Noé al construirla, sin tener un boceto, sin tener nada, pero Noé ya se imagina el arca terminada. Amén. Porque él ya está visualizando, está entendiendo. Abraham, cuando recibe el llamamiento para ir al desierto a encontrar la tierra prometida, Abraham ya se imaginaba el lugar hacia donde el Señor lo iba a conducir. Ya lo podía ver, ya lo visualizaba. La iglesia del Señor debe caminar también en esa fe, en creer en la promesa de Dios, hermanos, en conocer verdaderamente que necesitamos tener visión. Necesitamos ejercitar nuestra fe en la promesa. Porque aunque la iglesia del Señor atraviese momentos difíciles, atraviese momentos de acecho, atraviese momentos donde el enemigo parece que ya casi nos derriba, tenemos la promesa del Señor, y es que la iglesia del Señor está en victoria y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Hermano, esta misma idea de la visión la tenemos allá en el pasaje que leíamos al principio, y yo le voy a invitar que leamos otra vez esos versículos, al menos los primeros 3. Y quiero que notemos algunos detalles ahí. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Oiga la palabra, moramos. Esa es una palabra plural. Moramos. Y luego nos es, o sea, a todos nos es estrecho. Gloria al Señor. Versículo 2. Vamos. No vayan, ¿verdad? No dice vayan. Gloria al Señor. Vamos. Y luego dice, tomemos de allí. ¿Cuánto? Cada uno, todos. Vamos a tomar una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Gloria al Señor. 2 cosas. 1, las palabras están en plural. 2, las palabras están en tiempo futuro. Amén. La necesidad está en tiempo presente. ¿Dónde moramos? Este lugar nos es estrecho. Gloria al Señor. ¿Dónde nos reunimos? La casa de Dios, ¿dónde nos congregamos? Y entonces, ¿por qué no viene a trabajar cuando hay necesidad? Gloria al Señor. Si usted se congrega en esta iglesia, si usted es parte de esta iglesia, si yo asumo que usted ama esta iglesia, bueno, yo digo que ama la iglesia, ¿eh? Que ama también este lugar donde la iglesia se reúne. Porque uno de los problemas que estamos viendo en el último tiempo es que la iglesia desprecia el lugar de reunión. Y la gente se basa en aquello de que como el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros, amén, despreciamos este lugar donde nos reunimos. Gloria al Señor. Y la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, no puede caer en el error de menospreciar este lugar. Alguien me dijo una vez: ¿y para qué trabajar en remodelar un templo, en arreglar un templo? Si la Biblia dice que el Señor no
no habita en templos o en casas hechas por manos humanas, sino en el corazón. Hermano, pero este lugar, desde el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, la iglesia tuvo lugar donde reunirse. A veces en las casas. A Filemón le dice el apóstol Pablo, la iglesia que está en tu casa. Amén. Y ese lugar de reunión debemos amarlo. Amén. Debemos cuidarlo. Porque este lugar, si bien es cierto, es casa de Dios y puerta al cielo, pero es el lugar donde su iglesia se reúne a darle gloria, a darle alabanza y a recibir su palabra también. Las palabras de estos muchachos, de los jóvenes profetas, los incluyen a todos. Qué bonito es cuando la iglesia camina en unidad al trabajo de la obra. Qué hermoso. Cómo se llena el corazón de un pastor al ver una iglesia caminando en unidad. Al ver una iglesia marchando en unidad. Cuando una iglesia se involucra y no dice, no, que lo hagan otros, allá están aquellos. No, ¿qué puedo hacer yo? Incluirnos en la visión. Y la visión también nos lleva a ver las cosas a futuro. Si usted se fija, estos muchachos ya estaban viendo la ampliación que iban a hacer. Es que con palabras ya lo hicieron. Tienen claro lo que tienen que hacer. Vamos a ir al Jordán, todos vamos a ir a trabajar. Ya habían hecho cuentas. Si cada uno tomaba una viga, con eso hacían el proyecto. Amén. Así cuando en la iglesia, ¿verdad? De repente se hace un proyecto y dicen, hermano, ya nos reunimos con los líderes y vemos que si cada uno de nosotros aporta una ofrenda como tal, logramos hacer este proyecto. Amén. Es lo que están haciendo ellos. Si todos tomamos una viga, logramos cumplir y hacer el proyecto que nos hemos propuesto. Gloria al Señor. Tenían las herramientas que se iban a ocupar. Ya ellos ya tenían todo claro. Entonces, cuando tenemos una visión clara de lo que tenemos que hacer, es cuando nuestro corazón, es cuando nuestra voluntad, es cuando nuestros propósitos se alinean al propósito de Dios. Porque cuando está la necesidad, pero si no contamos con el respaldo y el apoyo de Dios, es mejor quedarnos quietos. Pero si tenemos la necesidad y además de eso contamos con el respaldo del Señor, contamos con la aprobación de Dios, entonces tendremos también la bendición de Dios y el proyecto se alcanzará porque el Señor estará presente para dar la victoria. Esta visión, hermanos, a veces resulta un tanto extraña porque el Señor nos lleva a hacer locuras a veces, sin el recurso. ¿Cuántas veces se ha iniciado, por ejemplo, la construcción de un templo sin nada en la bolsa? Claro, sin nada. Sin tener nada, absolutamente nada. Gloria al Señor. Pero ya en plática uno hasta se imagina el templo. En la iglesia donde el Señor me concede pastorear, así hemos iniciado varios proyectos sin nada. Y cuando hemos tenido las reuniones con los líderes, aún platicando con mi esposa, yo ya le describí todo y sin nada en la bolsa. Y le digo a mi esposa, vamos a hacer esto, vamos a hacer así, vamos a hacer allá. Hablo con los líderes, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón esto y esto y esto y esto y esto y lo vamos a hacer así. Pero ¿cómo, hermanos, si no hay nada para hacerlo? Gloria al Señor. Sí, hombre, a eso nos toca. Hacer sandillera y cómo pues. Entonces, hermano, una condición difícil a veces, sin el recurso, pero con una fe inquebrantable en el Señor. Yo recuerdo cuando asumimos un crédito para la primer microbús que compramos, el de una microbusitas viejitas que andamos ahí. Y cuando terminamos de cancelar la primera, les digo a los hermanos, yo creo que necesitamos comprar otra. Y me dicen los hermanos, ¿pero para qué? Si mire, si con una damos abasto. Ahorita les digo yo, pero de aquí a un año vamos a extendernos más y una microbús ya no nos va a dar abasto. Y cuando se llegó el tiempo, los primeros meses ahí la teníamos guardada. Pero cuando se llegó el tiempo, hermanos de otras comunidades nos decían, hermanos, queremos ir a congregarnos con ustedes, o amigos, hermanos, haciendo cultos evangelísticos, ganábamos almas de otros lugares. Y al poco tiempo, tal como lo habíamos dicho, al año necesitábamos la segunda microbús para trasladar a estos hermanos.
O sea, es visión lo que nos lleva a ver aquellas cosas que todavía no están, pero que van a suceder. Amén. Y le estoy diciendo, a veces con lo poco, no a veces, siempre, mejor dicho, corrigiendo, siempre el Señor con lo poco hace mucho. ¿Cuántos lo creen? Con lo poco el Señor hace mucho. Con la alimentación de los 5,000, ¿qué tanto pan había? Amén. Dice la Biblia de que apenas 5 panes y 2 pececillos era todo. Gloria al Señor. No había más. Pero eso el Señor lo usó para hacer un milagro. Y cuando no tenemos la visión, podemos hablar como Felipe y decir: Señor, ni 200 denarios nos ajustan. Gloria al Señor. Sobre todo los tesoreros a veces hablan así, ¿verdad? Nos gusta lo que hay, no vamos a hacer nada por la poca fe. Ni 200 denarios nos ajustan. Hermano, a nuestra época, yo estaba haciendo la conversión, un denario, lo que equivale al salario de un jornalero, $10, pongámosle. Estamos hablando de que 200 denarios serían alrededor de $2,000. $2,000 de pan. Imagínense, hermano, $2,000 de pan no ajustarían, dijo aquel hombre, para alimentar a toda esta gente. No andamos nada, no tenemos dinero. Pero Jesús ya sabía lo que había que hacer. Dice la Biblia que el Señor les preguntó, no porque Él estuviera ignorante, no porque Él no supiera, porque la visión está en el Señor. Y si acudimos a Él, Él nos dará la visión de cómo debemos hacer para el avance de su obra. Pero aún Jesús, teniendo y haciendo uso de sus facultades de omnisciencia, de conocerlo todo, Él también en su carácter de humanidad va delante del Padre y ora, dice la Biblia. Oró. La oración, hermano, va de la mano con la visión. Yo le digo a la iglesia, hermano, si usted no puede, tal vez hay hermanos que no pueden venir a trabajar por razones de salud. Una hermana quizás no pueda colaborar económicamente, pero hay una forma en la que toda la iglesia puede colaborar a la realización de un proyecto, y es orando. Amén. En eso nadie se puede quedar. Todos podemos colaborar orando. Todos. Señor, guarda a los hermanos que están trabajando. Señor, provee el recurso. Señor, que no falte el material. Señor, hermano, en oración todos podemos colaborar, ¿o no? Todos. Y cuando estamos en esa oración, eso trae la visión de Dios y la bendición de Dios para realizar lo que tenemos que hacer. Tercer premisa, esta no sé si le va a gustar: trabajo. Diga conmigo: trabajo. Veíamos, hay una necesidad, luego hay una visión, pero ahora llegó el momento de pasar de la teoría a la práctica. Pasó ya el momento de hablar y ahora hay que hacer. Amén. Porque puede pasar el caso que, al igual que en los tiempos de Eliseo, a la hora de hablar todos dijeran: amén, hermano, empujemos, vamos hacia adelante. Pero a la hora de trabajar, poco a poco se van desertando, hermano. Poco a poco ya no van llegando. Gloria al Señor. Ahora se trata de concretar lo que hemos hablado. Se trata de aplicar la visión que el Señor nos ha dado. La visión, hermanos, es innecesaria cuando no hay propósito para trabajar. Y si hay algo que Dios aborrece, es la pereza. Amén. Si hay algo que Dios aborrece, es la pereza. Los perezosos no caminan con el Señor. Porque dijo Jesucristo: yo trabajo y mi Padre también trabaja, dijo el Señor. Gloria al Señor. Y si hay trabajo aún en la Trinidad, hermanos, como también vemos en la palabra, Dios aborrece a aquellos que para nada se involucran en la obra. Le voy a leer algunos versículos. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza,
pero el alma de los diligentes será prosperada. Los diligentes son los que trabajan. Oiga lo que dice Eclesiastés 10:18. Por la pereza se hunde el techo, y por la flojedad de mano tiene goteras la casa. Gloria al Señor. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 26:13-16. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así es el perezoso que se vuelve en su cama. Gloria al Señor. Hay que venir a trabajar y anda dando vueltas alrededor de la casa, hermano, y no sale, esperando que vaya avanzando el tiempo para solo venir a la hora del refrigerio. Gloria al Señor. Aleluya. Anda dando vuelta. Mete el perezoso su mano en el plato. Hasta de eso se cansa. Vino a la hora del refrigerio y ya está cansado solo de comer, hermano. Gloria a Dios. Yo les digo a los hermanos: no coman mucho en los refrigerios, porque después ni trabajar quieren después del refrigerio. Fatigados de tanto que comieron, hermano. Gloria al Señor. Oiga lo que dice el versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Hay gente que nunca está de acuerdo con los proyectos por no trabajar. Hay gente que nunca está de acuerdo con hacer la obra de Dios por no salir de la comodidad. Se dice: hay que salir a evangelizar. No, esa gente ya está evangelizada. Dice: ¿para qué vamos a ir? Pero lo que pasa es que no quiere dejar la hamaca. Lo que pasa es que no quiere ir a hacer la obra de Dios. Gloria al Señor. Está esperando, si otros lo hacen, está bien, pero lo que no quiere es abandonar su comodidad. Lo que no quiere es salir de su zona de confort. Pero la obra de Dios necesita manos laboriosas, necesita pies dispuestos, gloria al Señor, que se dispongan a hacer la obra con valentía, con disposición. Porque también el apóstol en el Nuevo Testamento nos aconseja, escribiendo a los romanos: en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Colosenses 3:23-24 aconseja el apóstol Pablo también: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria al Señor. Si es lavando baños que estamos en la casa de Dios, estamos sirviendo a Dios, hermano. Si es recogiendo basura, estamos sirviendo al Señor. Si estamos con la pala, hermano, con la cuchara, estamos sirviendo al Señor. En lo que hagamos, porque a veces nos gusta servir con este asunto en la mano solamente, con el micrófono. Pero cuando se toca, hermanos, de hacer la obra allá afuera, allá abajo, no nos gusta. Pero sé, hermanos, quizás la tarea más menospreciada por el mundo, pero si es para el avance de la obra de Dios, debemos de hacerlo gustosamente, sirviendo al Señor con alegría, sabiendo, hermanos, que de Él recibiremos la recompensa. A la hora de trabajar, el Señor llama nuestra atención hacia una hormiga. Amén. No nos dice que veamos un elefante. No nos dice que veamos, hermano, un hipopótamo, un corcel, un águila volando. No, dice que veamos una hormiga. Proverbios 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabios. Oiga esto: la cual no teniendo pastor, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Gloria al Señor. Nos llama la atención ver, hermanos, el trabajo de un animalito tan pequeño como la hormiga. Un día de estos, ahí en el patio de la iglesia, ahí en la pastoral, yo veía unas hormiguitas pasando por ahí. Y hasta en las hormigas se ve gente que le gusta andar siempre que la lleven cargada. Sí, hasta en las hormigas uno ve esos ejemplos. Que veía yo que unas hormiguitas iban cargando ahí un pedacito de azúcar y otras dos iban encima. Gloria al Señor. Arriba. Gloria al Señor. Así es la obra de Dios. A veces no trabajamos, no nos involucramos. Yo que esas lámparas no las veo bien, me hubiera gustado de otro estilo. Nunca hizo nada. Nunca trabajó, nunca colaboró para el proyecto a realizarse. Gloria a Dios. Ahí ya bajaron los amenes, hermano. Pero es a causa de la misma pereza. Y mire, el perezoso hasta enfermo se siente, fíjese. Gloria al Señor. Pero cuando nos levantamos en valentía y vemos un ejemplo tan grande de aún cómo la creación, hermano, nos ejemplifica el trabajo que se debe seguir. Y qué maravilloso es cuando hay una iglesia laboriosa, una iglesia que trabaja. Y no solamente hablando de lo material, de lo personal, sino una iglesia que trabaja en la obra. Porque hay gente que es tan laboriosa en lo material que hasta se le olvida que debe trabajar en la obra de Dios. Gloria al Señor. Y menospreciamos, hermanos, el trabajo que debemos hacer para el avance de la obra de Dios. La obra de Dios seguirá creciendo, seguirá avanzando cuando nosotros tengamos el propósito de trabajar. La obra del Señor seguirá hacia adelante cuando haya una iglesia que diga: hermano, aquí están mis manos para trabajar, aquí está mi tiempo para trabajar, aquí están mis pies para trabajar, aquí están mis recursos para que la obra de Dios no se detenga. Yo voy cerrando. Allá en el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, hay un niño que se tiene que sacrificar. Pero también los discípulos tienen que trabajar. ¿Cuál es el trabajo? Tienen que organizar a la gente en grupos. Ese ya era un trabajo, más cuando la gente es rebelde, ¿verdad? Organizarla así en grupitos pequeños, no cuesta, hermano. Entonces, imagínense, hacer grupos de 50, ir haciendo grupos de 50 y luego ellos tenían que ir a repartirle a toda esa gente la comida. Eso es trabajo. El milagro podía estar, el recurso podía estar, pero si los discípulos no querían hacer la obra, no se hace nada. La necesidad puede estar, la visión puede estar, pero si no queremos trabajar, no se logra nada. ¿Me está entendiendo, hermano? En tiempos de Nehemías, el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pese a la falta de recursos, pese a la oposición, porque al enemigo no le gusta que la obra avance. El enemigo de una u otra manera estará sembrando desánimo. Yo aconsejo a los hermanos a veces, mira, hasta con las bromas, cuando estamos haciendo la obra de Dios, debemos de tener cuidado, porque a veces una broma puede sembrar, hay un malestar, ya se armó un pleito y todos se fueron y la obra se detuvo. Ganó ventaja el enemigo, hermano. Gloria al Señor. Debemos de guardar cuidado, porque al hacer la obra de Dios tenemos un enemigo que no está contento. Sea lo que sea que estemos haciendo, Sanballat y Tobías se va a levantar, hermano. Siempre habrá gente que dice: lo que están haciendo no sirve, una zorra va a derribar eso. Pero les dice Nehemías: no hagan caso, enfóquese, usted está trabajando, no oiga la voz del enemigo, siga hacia adelante trabajando, no se detenga. Y las amenazas vienen más fuertes, hermanos, el enemigo se levanta con mayor fuerza. Pero Nehemías dice: bueno, vamos a ser estratégicos. De hoy en adelante, el albañil que anda arriba, en una mano la cuchara y en otra mano la espada, por si el enemigo viene.
La mitad va a estar haciendo guardia y la mitad a trabajar. Hermano, a modo de no detener la obra de Dios. Que el avance de la obra de Dios no se detenga. Que sigamos hacia adelante. Quizá ya arrastras, hermano, haciendo la obra de Dios, pero gozoso, sabiendo que tenemos la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Señor con nosotros, que nos lleva hacia la victoria. En la historia de Eliseo pasa lo mismo. Al hacer la obra suceden cosas inesperadas. ¿Qué pasó? El hacha se perdió. Pero ¿qué hubiera pasado si Eliseo no hubiera andado ahí? La obra se detiene. Por eso la dirección es importante, la visión es importante. Y ante el mínimo tropiezo, el respaldo de Dios hacia su siervo, el profeta Eliseo, hace que aún en medio de la obra haya un milagro. Aleluya. Y estos milagros, hermanos, son maravillosos, porque no solamente nos demuestran la provisión de Dios, sino también el respaldo de Dios. Gloria al Señor. Al hacer la obra de Dios hay momentos donde uno en proyectos uno se queda de brazos cruzados, ya no hay nada. No hay recursos para seguir hacia adelante. Y la gente que sabe que no hay nada, cuando de repente, hermano, llegó una bendición, el Señor de donde menos se esperó, tocó a alguien para que la obra no se detuviera, eso fortalece la fe de la iglesia. Y la iglesia dice, es cierto, el Señor está con nosotros. No nos detengamos, avancemos, hagamos la obra de Dios. Sigamos hacia adelante. Porque contar con el respaldo de Dios y además de eso, sumado una iglesia que desea hacer la obra de Dios, grandes cosas se alcanzan de la mano del Señor. Si contamos con el respaldo de Dios, con la bendición de Dios, con la aprobación de Dios, entonces también veremos su gloria. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos, hermanos, el respaldo del Señor. Necesitamos el respaldo de Dios. Pero también necesitamos una iglesia que vea la necesidad y diga, yo, no los demás, no, yo tengo que hacer algo. Y bajo esa necesidad ir a buscar al Señor en oración para recibir la visión. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y una vez teniendo la aprobación de Dios, entonces a trabajar. Manos a la obra. Hay que hacer la obra del Señor. Hay que trabajar de buena gana, porque solamente de esa manera veremos la gloria de Dios. Veremos el respaldo de Dios en medio de su pueblo. Y veremos cómo su obra sigue contando con el respaldo del Señor hacia la victoria, hacia adelante, hacia la meta final. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Póngase de pie. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por esta palabra. Y de una vez también para decirle que esta palabra se haga práctica en nosotros. Porque a veces pensamos, Dios le habló a fulano, Dios le habló a sotano, pero no me habló a mí. No, yo creo que el Señor nos ha hablado a todos esta tarde. Si nos ha hablado el Señor, entonces digámosle que esta palabra se haga práctica en nuestros corazones. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has recordado que en tu obra hay necesidad. Nos has recordado, Señor, que necesitamos tener visión. Amén. Gracias, Señor, porque nos has recordado que necesitamos trabajar para hacer tu obra. Te pedimos, Señor, que esta palabra cobre valor en nuestros corazones, cobre sentido en nuestros corazones y nos ayudes a empuñar nuestras manos, Señor, para trabajar en pro de tu obra. Mientras la iglesia sigue orando en esta maravillosa hora, yo quiero hacer la invitación a la amiga que está en medio de nosotros. Queremos invitarle. El mensaje no ha sido evangelístico, pero ha sido palabra de Dios la que se ha predicado en esta hora. Y queremos invitarle para que también venga usted a formar parte de este ejército glorioso que es la iglesia del Señor. Se una también a la causa de Cristo y reciba en esta hora el regalo glorioso de la salvación que el Señor le ofrece.
Cristo le ama y quiere salvarle. Él murió por sus pecados para que usted no tenga que morir eternamente. Gloria al Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por la vida del pastor David, Señor. Por la vida de cada uno de los pastores que también están en este. Con esto damos por finalizado este tiempo de exaltación a Dios y de reflexión en su santa palabra, confiando en que ha sido de gran bendición para sus vidas. Agradecemos de todo corazón a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo, por su disposición para recibir el mensaje y por ser parte de esta comunidad de fe. Oramos para que lo compartido hoy fortalezca su espíritu, renueve su esperanza y los guíe en el camino del Señor. Que la paz, el amor y la gracia de Dios los acompañen siempre. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.